Hola chicos, yo soy Mr. Determination y ahora comenzamos con un nuevo ejercicio para el tema de fuerzas planas y el manómetro. Entonces, comienza tal ejercicio. Comenzamos. Para el manómetro diferencial compuesto de la figura, calcule la diferencia de presiones entre A y B. En un anterior video yo ya había explicado qué era un manómetro. Entonces, por si no lo ven, regrésense al video anterior. Muy bien. Entonces dice que este es un manómetro, ¿no es cierto? Entonces aquí representa que hay un punto B y aquí está el punto A. Entonces vamos visualizando qué nomás tiene este ejercicio. Dice que aquí estas rayas azules o estos que están así como tubitos, dice que esto es agua. Y que esto rojo, dice aquí, esto es el mercurio. También dice que esto verde es el aceite. Y cada una de algunas ciertas partes del manómetro tienen algunas medidas que son 0.6 pulgadas, también del mercurio 0.6 pulgadas, desde el punto justo de una medida del mercurio hacia arriba que es del agua tiene una cierta medida de 1 o de 0.8 pulgadas que cuando ya se baja hacia el mercurio y también otra medida que es del aceite. Entonces vamos leyendo diferentes pautas. Entonces vamos viendo lo siguiente. ¿Qué dice? Este punto, que es X, y el otro punto Y, ¿a cuál se refiere? Se refiere este punto de aquí y este punto de acá. Se refieren como que a esta misma medida. Entonces, este punto y este punto de aquí. Entonces, se refiere que le ponemos, o solo es por poner cualquier tipo de nombre. Este punto X y este punto Y. Dice, ¿qué le llamo? Y tienen la misma presión. ¿Por qué están a la misma presión? Porque están a la misma medida. Entonces dicen, están al mismo nivel, los dos están en mercurio y además existe un camino que me lleve desde X hacia Y. Entonces es realmente lo que dice, que como se parte desde la presión en B, entonces va siguiendo, pero se refiere a estos puntos. Entonces va desde este punto X hacia el punto Y. Entonces dice, sin salir del líquido, en este caso, que es el mercurio. Entonces, vamos viendo otra pauta. Entonces dice 1.1. Otra pareja de puntos que sería R y S. Entonces vemos otros dos puntos que se parecen en este manómetro, pero en otra parte. Entonces, por ejemplo, aquí está justo, pero en la parte del agua. Entonces aquí está R y S. Entonces, tienen las mismas características. Pero claro, está en un diferente contenido, ¿no? Que en este caso es el agua. Entonces dice, otra pareja de puntos sería RS, pero con el líquido del agua. Entonces, vamos a lo siguiente. Por cierto, cabe mencionar que en el mercurio y en el aceite tienen su gravedad específica. ¿Cuál es su gravedad específica? Que obviamente ya sabemos sus siglas, que es el SG. Dice que del mercurio es 13.54. Y que del aceite su gravedad específica es 0.90. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, para que podamos visualizar mejor, vamos leyendo todas las pautas. Entonces, dice, otro punto, dice, otra pareja de puntos, otra vez en el mercurio. Entonces, aquí está este punto W y este punto T. Asimismo con mercurio y con estas mismas características que están así, que el mismo nivel, los dos están en mercurio. Además existe un camino que me lleve desde, por ejemplo en este caso, desde W hacia T. Entonces seguimos en los siguientes pasos. Entonces decimos, entonces ahí dice, vamos a proceder a determinar la ecuación que me ayude. Entonces es como que vamos realizando una ecuación referente a nuestro ejercicio del manómetro. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces dice, si nos movemos hacia abajo, la presión incrementa. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra presión baja, nuestro signo va a ser positivo. ¿Qué más dice? Si nos movemos hacia arriba, la presión disminuye. ¿Qué quiere decir? Que si la presión sube, el signo va a ser negativo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo que sé, el mercurio, y de repente tiene que subir hacia el agua, en este caso va a ser negativo, porque aquí, así como dice aquí, si sube, es menos. Entonces, procedemos a realizar nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con nuestro punto B, nuestra presión en B. Entonces, si de aquí a acá sería nuestra presión en B. Siempre para realizar nuestra ecuación tenemos que tener en cuenta siempre nuestras medidas. Entonces, de aquí a acá es nuestra presión en B. Entonces decimos, esta es nuestra presión en B.
Entonces, estamos aquí, esta es nuestra presión B y tenemos que bajar. Y como dice que baja, tenemos que poner más. Entonces ponemos más. Entonces, más, como es en la fórmula, que es el peso específico del líquido que esté. ¿Cuál es el líquido? El agua. Entonces ponemos peso específico del agua por su medida. En este caso, ¿cuál es su medida? 0.6 pulgadas. Entonces, por 0.6 pulgadas. Vamos de aquí a nuestra siguiente medida. Entonces, seguimos bajando como vemos en nuestro ejercicio. Entonces, sigue bajando. Entonces, en este caso, bajamos a este líquido que es el mercurio. Entonces, como baja, cuando baja, ¿qué era? Más. Entonces, más. Entonces, más el peso específico del mercurio por su medida, que en este caso es 0.6. Muy bien. Ahora seguimos. Entonces, ahora ya estábamos en esta medida, vamos a la siguiente. Entonces, vemos que de aquí a acá sube. Y cuando sube, en este caso que decían que cuando incrementa, se pone el signo negativo. Entonces ponemos aquí negativo. Entonces ponemos que sería el peso específico del agua por el 1.0 pulgadas. Entonces ponemos. De aquí vamos a la siguiente parte. Asimismo, tenemos que jugarnos bien cuáles son las medidas. Ahí resolvemos fácilmente el ejercicio. Entonces, nos vamos desde este punto a este punto. En este caso, como vemos, está bajando. Y cuando baja, quiere decir que vamos a sumar. Entonces ponemos más. Entonces, el peso específico, ¿de qué líquido? Del mercurio. Entonces, más el peso específico del mercurio, que en este caso es Hg, por su medida que es 0.8. Muy bien. Entonces, de ahí ponemos. ¿Qué es lo último que sigue? En este caso dice que de aquí subimos para llegar a nuestra presión en A. Entonces, como subimos, cuando se sube, cuando se incrementa, se resta. Entonces ponemos menos. El peso específico, en este caso, ¿cuál era el material? El aceite. Mucho ojo en lo que tiene cada parte el manómetro. En este caso, su líquido es el peso específico del aceite por su medida que es 0.6 pulgadas. Y esto es igual a nuestra presión en A. Entonces, así hemos concluido con sacar nuestra ecuación. Entonces, ¿qué prosigue de aquí? Si seguimos leyendo nuestras pautas, dice, ahora vamos a reducir las distintas presiones manométricas que tenemos. ¿Qué quiere decir manométricas? Que vamos a sumar o a restar si es que tienen, claro, la misma relación. ¿A qué me refiero con la misma relación? Solamente podemos sumar o restar entre relaciones como por ejemplo entre pesos específicos de agua, entre pesos específicos del mercurio. Así, de esa manera. Si son del mismo líquido, podemos sumar o restar. En caso contrario, no. Entonces, seguimos. Entonces sería el peso específico del mercurio que tenemos aquí sería que le podemos restar con otro que tenemos por acá. A ver, aquí tenemos un peso específico que es del mercurio y aquí tenemos otro peso específico que es del mercurio. Vemos que aquí están positivos. ¿Qué podemos hacer? Sumar. Ambos son positivos. Entonces, 0.6 más 0.8, ¿eso a cuánto me da? A 1.4. Entonces, ponemos peso específico del mercurio por 1.4, que nunca en esta materia de mecánica de fluidos, o bueno, que también puede estar dentro de la materia de hidráulica, se olviden de poner sus medidas. Pulgadas. Yo, para no confundirme, siempre pongo paréntesis, para no tener ninguna confusión ni nada. Tal vez les ayude, solamente es un consejo. Entonces, seguimos. Por ejemplo, en este caso también vamos al peso específico del agua. Entonces tenemos aquí el peso específico del agua y el peso específico del agua. Así como les digo, solo podemos sumar y restar si es que tenemos el mismo líquido. Entonces, como este es el agua, sería, aquí está, más 0.6 menos 1.0, claro, 1.0 menos 1.0. Eso me da, es igual a menos
obviamente porque el 1 es un entero que es mayor que el 0.6, sería menos, entre paréntesis, el peso específico del agua por los 0.4, que serían el más 0.6 menos el 1.0, que da 0.4, la unidad de medida, pulgadas, menos, abro otro paréntesis, el único material que me sobra, que es el peso específico del aceite. Aquí yo le pongo oil. Oil obviamente ya saben que está en inglés y obviamente esto quiere decir que es del aceite, ¿no es cierto? Pero es una manera de referirse, como pueden poner en español, inglés o de diferente manera, como ustedes prefieran. Entonces, como estamos ya comenzando a despejar nuestra ecuación, decimos que esto es igual a la presión en A menos la presión en B. Entonces, nuestra siguiente pauta. Aprovechando el SG, ¿qué quiere decir el SG? El SG es la gravedad específica. La gravedad específica del mercurio y la gravedad específica del aceite. Entonces, podemos llevar estos pesos específicos a agua. Pero al momento de nosotros llevarlos, estos pesos específicos al agua, ya tenemos que, claro que los multiplicamos por el agua, pero al mismo momento de haberlos multiplicado por el agua, ya tenemos que haber reemplazado ciertos valores que son de su peso específico. Así, cuando ustedes ya les transformen al peso específico, a multiplicar por el peso específico del agua, ya tenían que haber multiplicado por su gravedad específica, pero vamos haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, para el final será factorizable. Entonces, proseguimos. Entonces, seguimos reemplazando nuestra ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está. Aquí teníamos en nuestro anterior, antes de llegar a este paso, ¿no? Nuestras 1.4 pulgadas. Multiplicamos por el peso específico de una vez del mercurio. ¿Cuánto equivalía el peso específico del mercurio? A 13.54. Entonces, multiplicamos de una vez por el peso específico del agua, porque era lo que queríamos hacer, llevarlos al peso específico del agua. Entonces vamos con el siguiente. Entonces, ¿qué seguía? Menos el peso específico del agua. Aquí, como ya está transformado a agua, no hace falta, no van a poner agua al cuadrado, porque ya está transformado a agua, ya no le vamos a llevar a agua otra vez. Entonces sería menos los 0.4 por el peso específico del agua. De ahí, lo que seguimos es menos el peso específico del aceite. ¿Cuál era la gravedad específica del aceite? Era 0.90. Entonces la gravedad específica del aceite se multiplica por su unidad medida que era antes, que en este caso eran las 0.6 pulgadas, por su gravedad específica que eran 0.90. Entonces aquello multiplicamos y como aparte le llevamos agua, ya lo multiplicamos por su peso específico del agua. Igual de lo que le habíamos ya despejado a aquella ecuación, que eso es igual a la presión en A menos la presión en B. ¿Qué proseguimos? A factorizar. Creo que es lo más lógico, ¿no? Aquí tenemos el peso específico del agua, el peso específico del agua y el peso específico del agua, ¿no? Entonces factorizamos. Lo primero que al factorizar siempre se pone lo que se repite varias veces. Entonces el peso específico del agua, entre paréntesis yo siempre hago eso para no confundirme. Entonces sería las 1.4 pulgadas por su gravedad específica, que eran el 13.54 menos los 0.4 pulgadas menos el 0.6 por el 0.4 pulgadas. Ahí simplemente ya vamos simplificando ya nuestra ecuación, ¿no? Haciéndole más pequeño, reduciéndolo. Esto es igual a nuestra presión en A, nuestra presión en B. Esto no es otra cosa de otro mundo. Entonces proseguimos. Entonces dice que vamos haciendo nuestra multiplicación, que sería el 1.4 por el 13.54, que es a 18.016. Aún no vamos a esto del agua, ya les voy a explicar. Vamos un paso por paso. Entonces esto es, entonces esto es lo que ya se multiplica, el 1.4 por el 13.54. Lo que ya se restó menos el 0.4 menos el 0.6 por 0.9, lo pueden verificar en sus calculadoras. Esto me da un igual de 18.016 pulgadas. Pero aquí está lo que habíamos factorizado, que era el peso específico del agua.
Y como en el sistema inglés, quiere decir que el peso específico del agua siempre se trabaja en mecánica de fluidos, que es igual a 62, les pongo en grande, 62.4 libras por pie cúbico. Pero aquí hacemos una excepción, acá abajo en la unidad de medida del denominador. ¿Cuál es mi gran excepción? Que yo estoy trabajando con pulgadas, no puedo poner aquí pie cúbico también. Entonces, también en el sistema inglés podemos decir que en vez de poner el pie cúbico, tendríamos que dividir para los 1000, en vez de poner el pie cúbico, ponemos dividido para los 1728 pulgadas cúbicas. Entonces, ahí sí sería por el 18.016, que el 18.016 es el resultado de toda esta ecuación que se había multiplicado, restado, que es del 1.4 por el 13.54 menos el 0.4 menos el 0.6 que se multiplicó por el 0.9. Entonces, eso me conlleva que de una vez simplifico unidades, que sería, por ejemplo, aquí está pulgadas cúbicas, simplifico con esta, en vez del 3, como si aquí se simplifica con esta, sería 2, porque están 3 menos de esta restada, 2. Entonces, pulgadas al cuadrado abajo, las libras se conservan, no tiene nada que ver. Esto es igual a nuestra presión en A menos nuestra presión en B. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es igual a nuestra presión en A menos presión en B, da un resultado de aquel valor que es 62.4 dividido para 1728 por 18.016. Esto es igual a nuestra unidad de medida del PSI con 0.6505. Usualmente yo le pongo 4 decimales y sin redondear. ¿Y de qué viene el PSI? PSI, esto es de lo que viene libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces son cosas que nosotros debemos memorizarnos porque esto es muy importante en mecánica de fluidos. Y eso es todo chicos, muchísimas gracias.